salve María! María! Bueno, entonces, continuando con nuestro curso, hoy día vamos a tocar el conocimiento de Dios. Y para empezar, vamos a hablar de la creación. Pero antes de empezar esta charla, vamos a rezar todos juntos. Del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y para no olvidarnos, vamos a rezar a nuestros ángeles de la guarda. Santos ángeles de la guarda, Rueguen por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo y del Santo. Amén. Continuando con el capítulo del día de hoy, vamos a ver el conocimiento de Dios. Lo primero que vamos a tocar en esto va a ser la creación. Ustedes saben, señor José y Ana Belén, que en el credo están todas las cosas de nuestra fe. Un resumen, ¿cierto? Es un resumen de todas las cosas en las que nosotros creemos. Nosotros también sabemos que ustedes creen en Dios y creen en la Virgen, por eso es que se han inscrito en este curso y dan gracias también a sus padres o a algún familiar que los ha escrito y que por ello son partícipes de todo esto. Pero en la charla anterior nosotros tratamos de explicar en qué se parecen nuestros corazones del deseo de Dios. También en la charla anterior tratamos de explicar cómo el deseo de Dios está cada uno dentro de nuestros corazones y cómo de alguna manera u otra Dios nos busca continuamente, ¿verdad? Sí. Exacto. Que dijimos que no es que él está en una nube ahí esperando, escondiéndose, sino que él también está el primer interesado que nosotros lo busquemos y él buscarnos a nosotros. Claro. Y entonces nosotros ya tenemos presente y sabemos qué es lo que hemos recibido de nuestros papás desde pequeños o en el colegio o en las catequesis, los que ya han iniciado sus clases, ¿no? Y que ya nos ha ido llevando a ese deseo de Dios. Pero también tenemos ese sentimiento de buscar algo, digamos, que defina eso que tenemos en el alma, ¿no? Entonces, ahora vamos a tratar de la creación y explicando la creación, saber cómo Dios existe y cómo se manifiesta a través de sus criaturas para atraernos hacia Él, ¿no? Y una vez de que hayamos explicado la creación, podremos después recién definir quién es Dios. Claro, porque de hecho también ¿se acuerda que comentábamos en la charla anterior que Dios es lo más visible que hay? Y nos quedamos, pero ¿cómo? ¿Si has visto a Dios? No. ¿Has visto a Dios? ¿No? Entonces, ¿cómo es lo más visible? Y dijimos que lo íbamos a explicar más adelante. Llegó el día. Pero para eso es importante entender un aspecto, que Dios no es solamente sentimiento. A Dios no se le conoce únicamente por aquello que uno siente, sino que también creer en Dios es un tema de inteligencia. Y prueba de eso va nuestra primera historia del día. Hay una vez, ¿han escuchado hablar de San Agustín? Claro, Claro. doctor de la iglesia. Exactamente, ese mismo San Agustín. San Agustín, cuando estaba en todo este proceso de convertirse, creer en Dios, porque él no era católico, él se bautizó ya mayor. Y ya claro, ya como hombre adulto tenía muchas dudas, muchas preguntas en la cabeza. Y entonces él estaba con toda esta duda, pero la Santísima Trinidad son tres personas, pero son una sola, y es porque es un solo Dios, pero tres personas diferentes, y eso como que no lo entendía, y salió a caminar para ir pensando en todo eso. Y comenzó a caminar por la orilla del mar. Y mientras que él estaba así en todas estas dudas y preguntas, vio que había un niñito que en la orilla había hecho un huequito. Escarbó un huequito, entonces cerca a la orilla, iba al agua. Cogía agua entre sus manitos, obviamente que chorreaba un poco de agua, llegaba al huequito, lo tiraba y regresaba. Y en lo que él iba y venía caminando, el niñito repetía este procedimiento, de tal manera que llamó su atención que ya dejó de pensar en la Santísima Trinidad y ya era la curiosidad de este niño. Pero es que también es complicado, ¿no? De ver a alguien que está cargando el agua y trayendo una y Claro, otra. ¿qué le pasó, ¿Qué no? pasó Claro, ahí? llama la atención. Sí, claro. Ajá. Y San Agustín, que no quería quedarse con la curiosidad, se acerca al niño y le pregunta, niño, ¿qué haces? Y el niño le dijo, quiero poner toda el agua del océano en mi huequito. ¿Todo? Y claro, San Agustín también se quedó, ay, pobre niño. Y le dijo, Eso no es niño, posible. Claro. exactamente. Niño, ¿en verdad tú crees que puedes meter toda el agua del océano en tu huequito? ¿Saben qué respondió el niño? Es más fácil
que yo logre introducir el agua del océano a este huequito, que en tu mente ingrese todo el misterio de la Santísima Trinidad. Y el niño ¿Desapareció? o era un ángel, o quizás el mismo niño Jesús que le estaba explicando a San Agustín que si bien se iba a poder entender muchísimas cosas por la razón, llega un momento en que nuestra razón es limitada y no va a comprenderlo. Y es ahí donde entra el papel de la fe. Claro, es Eh, que, ¿se acuerdan que en el live que hicimos la semana pasada, el señor Soto comentó que Dios es infinito y poner toda esa sabiduría infinita en una sola cosa para que nosotros que somos finitos, que tenemos tiempo, no vamos a llegar a entenderlo? Nunca. Claro. No, y digamos, y otra cosa impresionante, ¿no? Se ven la cantidad de santos y personas inteligentes, incluso gente que no son católicos, siempre se han puesto a pensar y explicar y entender qué es Dios, ¿no? Desde filósofos griegos, romanos, hasta las tribus más simples, tienen su pequeño brujo que les trata de explicar a la gente qué es Dios. Sí, Obviamente, claro, se entiende que digamos, tienen algunas limitaciones y hacen algunos razonamientos errados, ¿no? Pero como todo el mundo procuró encontrar a Dios y tratar de explicarlo. Entonces, dentro de la Iglesia Católica tenemos eso, pero ustedes se van a dar cuenta que a medida que vayan avanzando en sus clases de religión, en el catecismo, en sus lecturas piadosas que tengan, se van a dar cuenta que cada vez que encuentren algo de Dios, van a querer más, y van a querer más, y van a querer más, y nunca se va a acabar, porque Dios es infinito, tal ¿no? cual. Pero para ayudarnos un poco, ya los 12 apóstoles hicieron un pequeño resumen para que todos podamos saber en qué debemos creer los católicos. Como el caso del libro que usted contó la semana pasada, de los 150.000 libros se redujo a uno solo. Exacto. Vámonos. Y el resumen más chiquito, chiquito que se puede decir de toda la doctrina católica, imagínense, el último libro resumido en 12 frases. ¿Saben qué es esas 12 frases? Lo que Antu dijo al inicio de la charla, el credo. Yo creo que sería una bonita tarea que para la próxima reunión, para el próximo sábado que es en vivo, nos comenten y que sepan todos rezar el credo, que se lo aprendan de memoria, porque eso es Claro. importantísimo. Quien no se lo sabe, memorícelo. Y quien Ajá, ya lo sabe, repáselo. claro. Y así lo podemos rezar todos. Ujú. Exacto. Hasta podríamos rezarlo juntos Sea, la próxima semana. la oración del próximo sábado va a ser el credo, por Exacto. esa vez. Claro. Ujú. Entonces, las dos primeras frases del credo son los que nos van a ayudar, lo que hemos dicho en la semana pasada y que vamos a tratar en esta charla, que ya están resumidas ahí, que dicen, creo en Dios Padre Todopoderoso. Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Entonces, ya esas dos partes vamos a ir analizando, sobre todo en la parte de explicar si Dios existe o no. Pero antes de iniciar esto, queríamos hacerle una pregunta a todos ustedes. Chan, Mm. chan. Hoy Pero le voy a día hacer me va a tocar hacer la pregunta a mí a ustedes. estoy viendo. Sí, ¿No? nos va a Se, volver se- se me así. notó la maldad, ¿no? Alguien se quiere vengar del sábado Sí. pasado. Sí. ¿Ustedes saben para qué estamos en esta vida? Ah, ¿Por asu. qué nació cada uno? Pero señor José, es una pregunta que hay que pensar. Usted nos Son- quiere mandar ahí con los filósofos griegos y el racimo de Sí. Ya, uvas. se la planteo de otra manera. ¿Cuál es el principal objetivo de su vida? Wow. Guau. Pero no creo que hoy día voy a jalar yo. Invertimos Pero bueno. papeles. Yo te acompaño en la jalada. Le voy a contar una historia. No sé por qué siempre me toca esta parte, digamos, de hablar de los filósofos griegos, esos antiguos, Yo ¿no? creo que al Creo que me señor gusta. Soto le gustan los filósofos griegos. De repente, ¿no? Hay uno que de repente ustedes si después quieren investigar que se llamaba Diógenes. Incluso llegó a vivir en un tonel de filósofo, digamos, porque solo se dedicaba a pensar y comenzó a vivir en un tonel y no quería tener nada que lo preocupase para solo pensar en filosofía, ¿no? Sí. Una vez este filósofo Diógenes agarró y colocó así encima de su tonel, colocó un letrero grande que decía, aquí se vende sabiduría. ¿Te vendes? Se Se vende vende. sabiduría. Que sale un ¿Ustedes kilo de alguna, sabiduría. sí, entonces, ¿ustedes alguna ha visto un letrero así? ¿No? O sea, como quien dice, acá se vende inteligencia, ¿no? Yo creo que varios se tendrían que ir a anotar. Sí. No, Nicolás. Exacto. Y entonces puso el letrero y la gente pasaba y miraba ese letrero y lo vivían viviendo en el tonel, entonces decían, este hombre está loco. Claro, es que no tiene sentido, ¿no? Alguien viviendo ahí que me va a decir a mí que me va a dar sabiduría. Sabiduría. Exacto. Pero bueno, como mucha gente conocía que llamamos ser un filósofo, entonces lo miraban y pasaban de largo. Hasta que un día pasó un hombre que tenía mucho dinero, un millonario de la época, poderoso, y agarró y cogió a su sirviente porque no se quiso acercar al loco, porque no era prestigioso acercarse al loco. Cogió dos monedas, pero las dos más chiquitas que tenía.
como quien dice, cogió 2 monedas de 10 céntimos, ¿no? O Sí. centavos, Era dependiendo así del va a ser país. su inversión en la sabiduría. Exacto. Entonces le dijo a su criado, dile al filósofo a ver qué te vende por estas 2 monedas, ¿no? Entonces el criado ¿Cuántos gramos me puedo llevar? Sí, claro. Entonces agarró y cuando se acercó donde Diógenes, me manda mi amo para preguntar cuánto puedo conseguir con estas 2 monedas. Le dejó las 2 monedas. Diógenes cogió, bueno, tampoco no era sonso, y se metió las 2 monedas porque le podía servir para comprarse su pan, Todo ¿no? suma. Y agarró y le dijo, ¿no? En todo lo que hagas, siempre piensa en su fin. Está medio enredada, ¿no? Entonces Estamos digiriéndola Sí, todavía. sí, todavía hay que mascarla así despacito. Entonces, lo mismo le pasó al criado. Agarró y comenzó, en todo lo que hagas, piensa en su vida. En todo lo que hagas, piensa. Y se fue corriendo donde su amo, ¿no? Entonces, cuando llegó y le dijo a su amo, Pasó. el filósofo mandó decir, en todo lo que hagas, piensa en su fin. Perdón. Y entonces, el hombre agarró, se quedó pensando y le gustó la frase. ¿Por qué? Porque él se daba cuenta que cualquier cosa que nosotros hacemos tiene una edad. ¿Ustedes para qué comen? Para no tener Ya, hambre. para no tener hambre, para alimentarse y no Para estar enfermarse. saludables. ¿Para qué estudian? Para Claro. aprender. ¿No? ¿Para qué trabajan? Para Adivinen. tener un ingreso Un para poder ingreso para poder vivir. subsistir. Para mantener a la familia, etcétera. Claro. Entonces, cada cosa que una persona hace tiene una finalidad. ¿Por qué? Porque somos seres inteligentes, ¿no? Entonces, lo mismo debemos preguntarnos cada vez que vamos a hacer una cosa y vamos a saber definir si la estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal. Pero a pesar de que hay esas finalidades chiquitas, debe haber una finalidad grande. ¿Cuál es el fin de toda mi vida? Nos volvemos a plantear la pregunta. ¿Cuál es nuestro? ¿Será que Dios nos... Porque Dios nos debe haber puesto un fin. ¿Será que mi finalidad será ser una buena cocinera? Ser una gran... ¿Qué estudiaste, por favor? Contabilidad. Entonces, ¿será que el fin de Antu es ser una gran contadora? Señor Soto, por favor, ¿usted qué estudió? Economía. Entonces, acá tenemos ser un líder economista. En mi ¿Y tú? caso, soy psicóloga, entonces será leer la mente. No, mentira. Una mentalización. Sí, ¿no? Nuestro fin, y ahí sí les pido que apunten, papel, lápiz, si están en su computadora lo tipen. Si no sabemos tipear ni escribir, no hay problema porque tenemos a papá, mamá, un hermano mayor, primo, tío, cualquier persona que nos ayude. ¿Cuál es nuestro fin? Estamos acá por 4 razones. Primero, conocer. Segundo, amar. Tercero, servir. Conocer, amar y servir y dar gloria a Dios. Ese es nuestro fin. Ser economista, ser contador, ser abogado, ser médico, son formas, maneras, medios y caminos. Pero nuestro fin, independiente de la profesión, independiente de la carrera, independiente de lo que sea, conocer, amar, servir y dar gloria a Dios. Entonces, primero lo conocemos. Y digamos que nosotros estamos haciendo esto con este curso. Claro. Ustedes lo están haciendo junto con nosotros. Estamos conociendo a Dios. Perfecto. Entonces estamos cumpliendo la primera. La segunda, amar. Pero para amar hay que conocer, porque Claro. nadie ama lo que eventualmente no conoce. Claro. O sea, si yo le tengo una estima a Ana Belén es porque la conozco, tenemos ciertas cosas en compatibilidad y todo lo demás. Y la consecuencia de que uno ame verdaderamente es que uno sirve a aquel a que ama. Entonces, yo ya lo conozco, por eso lo amo. Y como lo amo, lo sirvo. Entonces, vamos cumpliendo 3. Y la Pero, ¿qué es servir a Dios? bueno, ¿qué es servir exactamente? Ya que hoy día el señor Soto es el que le gusta hacer la pregunta, vamos a tirarle la pelota para este lado de la cancha. Bueno, servir significa cumplir los 10 mandamientos y hacer lo que Dios quiere. Les pongo el siguiente caso. Todos nosotros queremos a nuestra mamá o queremos a nuestros papás, Claro. ¿sí o no? Si ustedes quieren a su papá, lo quieren porque lo conocieron desde chiquitito, porque los cargó, los vio desde cuando se chupaban el dedito ese pequeñito, cuando les pasaba el juguete, y a medida que ustedes fueron creciendo, todos fueron conociendo a sus papás y los fueron queriendo, ¿sí o no? Claro. Entonces ya lo conocieron, lo amaron, pero para ser felices a sus papás,
¿Ustedes tienen que hacer cosas a escondidas? ¿Tienen que desobedecerlos? Al contrario, quien ama sirve a aquel que ama. Obviamente lo sirve haciendo cosas buenas. Entonces Claro. viene la mamá, le dice, haz tu tarea, báñate, limpia tu cuarto, ordena tu cuarto, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces la persona sirve al que ama. Y todos, nadie se escapa de eso. Todo el mundo tiene que servir. Y servir no entendamos el hecho de ser la empleada, de ser Claro. un esclavo, sino, digamos, quien ama está procurando hacer cosas bonitas. Entonces, la persona hace un esfuerzo para agradar al otro. Tan sencillo como en el Día de la Madre. ¿Quién no se esmera por memorizarse un poema o hacerle una tarjetita? Por más sencillo que fuera, pero es poder hacer un detalle, tener un gesto. Exacto. Entonces, si yo sé, por ejemplo, que es cumpleaños de mi mamá y a mi mamá le encanta, no sé, que mi cuarto esté ordenado, pues quizás ese día me esmeraré para que cuando mi mamá darle de regalo tener atención de un cuarto ordenado. O sea, es una manera de servir también. Exacto. Ahora, cuando la persona cumple esos puntos de conocer, amar, servir, dar gloria a Dios, tiene una consecuencia. ¿Sabe cuál es la consecuencia? La felicidad. La persona se siente feliz. Mm. Cuando la persona hizo algo por otro y sobre todo por Dios y cumplió los 10 mandamientos, es la persona más feliz que existe. Por eso hay un refrán que dice, no hay santo triste. Bueno, Por pero más, no es esa misma felicidad que vemos, pongamos, en las películas, en las series, no tiene nada que ver. ¿Qué cosa ¿no? para más diferente? O sea, es otro enfoque totalmente distinto el que estamos dando ahora. Claro. Incluso, digamos, por ejemplo, es una cosa que, digamos, lo hemos visto desde chiquititos en los primeros cuentos, ¿no? Y vivieron felices para Es siempre, cierto. ¿no? Y se Exacto. cierra el libro. Siempre no es. ¿Por qué siempre se coloca eso siempre en los cuentos para niños? Para animarlos a la felicidad. Pero lamentablemente, muchas veces el mundo nos engañó con falsas felicidades. La verdadera felicidad está en conocer, amar, servir y dar gloria a Dios. Pero el mundo nos engaña con felicidades. O sea, imagínense una persona que su felicidad está en tener todos los millones de dólares, yenes, marcos, soles, Bill Gates. Pesos. y acciones y todo eso, y tener dinero, y con eso pensaría tener toda la felicidad, ¿no? El otro querrá tener toda la fuerza del mundo, entonces se va al gimnasio y no sé qué tanto, ya sale, dobla su dedo meñique y ya hasta le sale su, ¿no? A Su lo músculo acá. Popeye. Sí, a la Popeye, ¿no? Y piensa que con eso, y la otra persona que agarre y se hace todos los tratamientos sabidos para ser la más bonita, o digamos, hace los discursos o actúa, pero que quiere ser, pero ¿qué está buscando? Es la felicidad. Pero realmente la encontrará, ¿no? Porque nada puede saciar esa ansia de felicidad que Dios puso. ¿Se acuerdan de la primera charla? El deseo de Dios, nada lo puede llenar. Para eso les voy a contar una historia que es ¡Qué historia! impresionante. Hubo una niña, para que vean, digamos, tenía tanta plata, que su papá era millonario. Pero no solo era millonario, era multimillonario. O sea, de todos los millonarios, así existe como el millonario de la ciudad, este era más rico. Entonces, el millonario del país ya era más rico que ellos. Él era el millonario de los millonarios del mundo. Wow. O sea, imagínense que tenía tanta plata. Su mamá también tenía montones de plata. Entonces, esta niña fue creciendo, imagínense todo lo que le daban. Ah, claro. Y No ya, le faltaba. este es un tema, digamos, para las niñas que les va a tocar. Como era niña, ella no es que se iba al centro comercial, a tal tienda, a comprarse su vestido. Claro, obviamente era de marca, ¿sí o no? Pero ella no hacía eso. Su familia lo que hacía es que mandaba a los mejores diseñadores venir a la casa para que le diseñen su vestido propio, especial para ella, con la tela que ella escogía, y nadie más tenía ese vestido. Entonces, imagínense lo que era para ella. Ella agarraba, había épocas en que este año lo voy a pasar en Venecia, el próximo año voy a estar en Francia, el Cogía el próximo globo año, terráqueo. sí, claro. Acá quiero ir. Y Ah, listo, entonces, súbete. y así era su vida, digamos, incluso su casa, ella no necesitaba llevar maletas, porque en el otro sitio ya podía comprar lo que quisiera, ¿no? Entonces tenía yates, aviones y tomaba su propio avión particular, ¿no? Señor José, entonces, si nosotros hacemos un pausa acá y preguntamos y decimos, a vista de todos pensaríamos que ella tiene la vida perfecta y es profundamente feliz. Debe Sí. ser la niña más feliz del mundo. Si no le falta regalo, no le falta juguete, no le falta ropa.
quiere comer algo, no tiene ni siquiera que esperar, mandan al chef repostero mejor para que le prepare el postre para Tal cual. ella. Claro, imagínense, su cumpleaños ella no es de que iba al supermercado y compraba para los invitados, ¿no? Entonces, vamos a traer los bocaditos de París, los croissants mandamos a traer de Alemania, en fin, ¿no? Y así eran sus reuniones. Ah. Ella fue llevando su vida así, de tal manera que cuando ya era mayor, llegó un momento teniendo todo, yo tan vacía, que Pero tomó si lo tenía todo. pero no lo llenaba, porque son cosas finitas, ¿no? Mm. Nadie Ojo no puede ahí, eso es muy importante. Subrayemos esto que acaba de decir el señor Soto. eran cosas finitas. Y de tal manera comenzó a sentir el vacío porque de todo lo que enseñaron, estudiar en los mejores colegios, en la mejor universidad y todo, nunca le enseñaron esto de conocer, amar y servir y dar gloria a Dios. De tal manera que se sintió tan sola que tomó una decisión que nadie debería tomar. Ay, Ah. ay, ay. Se quitó la vida. Wow. ¿Por qué? Se supone que era Pone que lo tenía todo. exacto y se quitó la vida. Si ella hubiese rezado una jaculatoria a la Virgen, de repente, se hubiese salvado y hubiese entendido. No sabemos. El día del juicio final, ya que será otro tema que podemos tocar, sabremos si se salvó o no se salvó. Pero miren, era una persona que nunca supo nada de Dios. Pero les voy a poner otro ejemplo. ¿Se acuerdan? En el Antiguo Testamento hay un personaje que todo el mundo conoce que se llamaba Salomón. Oh, claro. Salomón, él un día se le apareció Dios y le dijo, pídeme lo que tú quieras que yo te lo daré. Y él pidió la sabiduría. No pidió poder, no, pidió la sabiduría para poder gobernar. Incluso dice que Dios se alegró con ese pedido. Exacto, ¿no? Es una cosa muy bonita. Pero lamentablemente él con la sabiduría, él de tal manera se comenzó a apegar a las cosas de la vida, a su reinado, al poder y todo eso, que llegó un momento en que se comenzó a alejar de Dios, incluso comenzó a adorar a otros dioses, sabiendo que se lo había dado Dios, ¿no? Y comenzó a perder su vida. De tal manera que cuando él llegó al momento final de su vida, una frase que está en la Biblia que dice, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Y él se dio cuenta que su vida es... Claro, porque lo que comentábamos la clase anterior y lo que como bien comenzó Antu esta charla recordándonos, nosotros tenemos ese deseo de Dios y también Dios viene en nuestra búsqueda. Dios en su infinita misericordia ha puesto ya algo innato en nosotros para que nosotros busquemos a Dios. Y claro, y si el en jugar escondite también no es que se quede escondido, es que Dios está también con ese deseo, pero también Él viene a nuestro encuentro para que podamos dar encontrarnos, valga la redundancia. Prueba de eso, ahora me quiero contar yo un cuento. Ah, ya, Me fenomenal. toca a mí, pido mi turno. Una vez, hace unos años atrás, años muchos, siglo XVIII, cuando ya comenzó a querer surgir esto de que Dios no existe, que el ateísmo, que no sé qué, hubo un científico que según él decía que Dios no existía. Solo que desde tan chiquitos nos habían metido la idea de Dios que nosotros habíamos inventado a Dios. Dios era un invento de la persona. Como de pequeño te acostumbran que Jesús, que María, que no sé qué, que no sé cuánto. Entonces todo era un gran invento en el que todos vivíamos engañados por esta película. Incluso, digamos, a veces uno está en la casa con los amigos y uno dice, ¿y tú de qué religión eres? Católico porque así me enseñaron. ¿No? Exacto. Hace parte de esa mentalidad, ¿no? Exacto, entonces esto era lo que el científico decía. Entonces cuando él tiene su hijo, él dijo, yo a mi hijo le voy a meter ese cuento. Entonces, para asegurarse que no fuera ni él ni nadie que le metiera esas falsas ideas al hijo, ¿saben qué decidió? Mudarse a una donde solo viviera él, su familia y los que piensan como. Solo para cumplir ese propósito. Obvio, claro. Qué malo ese Así papá. como- No, bien radical el papá, déjame decirle. Pero esto era con la intención de asegurarse que ni siquiera a nadie se le escapara de casualidad la palabra Dios. A ese nivel. Porque él iba a demostrar que su hijo podía crecer, nacer sin necesidad de conocer, existir, ni saber, ni escuchar nada de Dios. Y que este deseo de Dios era una invención. Pero vamos a ver cómo es el nivel. Yo lo veo como un nivel de maldad, ¿no? O sea, ¿hasta qué punto llega ese nivel que es como ya lo abstraigo de todo el entorno para probar solamente lo que yo estoy pensando?
Claro, lo que yo creo lo tengo que demostrar. Hasta científicamente me parece raro, ¿no? Porque, Sí. o sea, ahora que estamos con este tema de coronavirus, voy a aislar a solo a una persona y tenerla casi para ver si dándole esa medicina no se contagia. Y el Ajá. resto, cuando lo saque, no funciona, ¿no? No fue necesario sacarlo. ¿Saben qué pasó? Cuando su hijo cumplió 8 años, ¿cuál no fue la sorpresa del papá? Y cuando entra al cuarto, el niño estaba parado en la ventana. Había abierto las cortinas, abrió la ventana y con una sonrisa enorme el niño mirando así toda la belleza de la isla dice, buenos días sol, buenos días plantas y buenos días a quien puso todo esto, a quien lo haya creado. Gracias por este regalo. Qué bonito. Y el papá se quedó helado de una piedra. Por más que sacó a su hijo del mundo que inventaban a Dios, Dios aún así buscaba a este niño y este niño buscaba a Dios. Entonces, con eso ya sabemos. Yo creo en Dios. Ana Belén, señor José, ¿ustedes creen en Dios? Por Claro. supuesto. Y estoy seguro que todos los que estamos acá en esta charla también creemos en Dios. Pero sale ahí una pregunta siempre, así como esa pregunta picosa que uno dice, ya, está bien, yo creo en Dios, está bien, no es una cuestión de inteligencia, no es una cuestión, no, pero ya, yo creo en Dios, pero ¿cómo demuestro que Dios existe? ¿Cómo hacemos eso? ¿Cómo demostramos en verdad que Dios existe? Si nosotros tuviéramos que preguntarle a los niños ahora y nos pudieran decir, ¿cómo demostrarían ustedes que Dios en verdad existe? No, y ambos, yo me imagino que a veces uno se encuentra con amigos, con parientes que dice, ¿tú crees en Dios? Como en el video introductorio, ¿no? Papá, Papi, mamá me dijo que te pregunte que si Dios existe, ¿por qué deja que pasen cosas malas? Dios no existe, ¿no? Y uno te queda así pensando si Dios existe. Si Dios existe, nada de estas cosas pasarían. Exacto, ¿Por qué ¿no? tanta maldad, tantas guerras? Claro. ¿No? Y eso, digamos, lo vamos a explicar en una de las últimas charlas, así, digamos, esas consecuencias. Pero, digamos, no se lo pierdan. Y si nos olvidamos, nos hacen acordar, ¿no? Nos escriben. Entonces, muchas veces tenemos compañeros o amigos que nos dicen, o primos, o digamos, que nos dicen, Dios no existe, ¿no? Entonces, ¿cómo demostrarían ustedes que Dios existe? ¿Ustedes podrían decirnos? Parece una pregunta difícil, parece Es un una pregunta. reto. Sí, Claro, pero y es uno un reto. podría decir, necesitaría la biblioteca de los 100 Sí. caballos llenos de libros El que quiso para sacar aprender. 100 caballos que nos lo mande, por favor. O al menos el resumen. Pero ya sabemos que está en el catecismo, ¿no? Que es lo Exacto. que damos en el live, que todo Bueno, está ese es el resumido en el resumen. catecismo. Exacto, al menos ahí estaría explicado, ¿no? Si Pero- lo leemos y dijimos, ya, acá está. Pero esa pregunta, que parece difícil, muchos santos la respondieron y, digamos, y dan pruebas de la existencia de Dios. ¿Se acuerdan que en la anterior reunión comentábamos de que había un santo que hasta por las matemáticas había demostrado que Dios existía? Sí. ¿No? Sí. Entonces, hay diferentes pruebas. Santo Tomás de Aquino es uno de los santos que explicaba, digamos, 5 maneras de demostrar que Dios existía. Y una de esas es por el orden del universo. Entonces, esa pregunta que es difícil la vamos a responder de la siguiente manera. Yo les hago, Anotemos. Primer punto. Orden del universo. Vamos a explicarlo. el orden les va a recordar así cuando miran su habitación o como dejan sus juguetes Ujú. o como dejan sus cuadernos después de haber estudiado. ¿Cómo ¿no? se nota que el señor José es papá, no? Saludos a Sofía y a Mari. Pero en fin, entonces, no quiero revelar intimidades. Pero entonces, yo les hago la siguiente pregunta. ¿Ustedes alguna vez han visto el viento? Así, güey. A ¿No? verlo. Mira, acá está el viento. No. No, nadie lo ha visto el viento, ¿no? Pero sí han visto cómo las hojas de los árboles se mueven cuando él pasa. Incluso lo han escuchado, También. ¿sí o no? Incluso, digamos, a veces es más fuerte todavía, porque a veces llega el viento tan fuerte que se puede llevar árboles. ¿Pero ustedes lo han visto? Vemos la hoja que se mueve, el árbol caído, pero Exacto. viento per se. No. ¿Ustedes alguna vez han visto a Dios? Igual que el viento, no lo han visto, pero han visto sus efectos. Ujú. O sea, las cosas que hace Dios que lo hacen palpable. Les hago otra pregunta para los que estudian psicología. Ay, ay, ¡Chan, ay. chan! Usted que es psicóloga, ¿usted alguna vez ha visto la inteligencia? Jamás. ¿Nunca ha visto la inteligencia? No es que veo, mira, acá estoy viendo, espérese, señor Soto, más al sol para poder leerlo mejor. Bueno, No. su inteligencia está abollada y necesita una refacción. Sí, ¿no? no, es como No. que púlala un poquito más por el lado izquierdo, hay que pulirla. No. Exacto. Pero sí vemos los efectos de una persona inteligente. Claro. Claro. O
poco inteligente, ¿no? De Para todo eso, se nota. para eso le voy a contar una pequeña historia. Había una vez, bueno, ni siquiera había una vez, hace unos 30, 40 años atrás, hubo un astronauta ruso que agarró y se fue al espacio. De todos los que han ido, ¿no? Ya los que han dado la vuelta a la Tierra, otros que han llegado a la Luna, que han dado la vuelta. Este fue al espacio. Y estaba conversando con un neurólogo. ¿Saben lo que es un neurólogo? ¿Qué es un neurólogo? Es un neurólogo. Pero no. Es un médico, digamos, que se encarga de estudiar lo que es el cerebro, ¿no? Ujú. Pero las Entonces, neuronas están en el cerebro. Punto para este equipo. check, no, está probando. Y entonces resulta de que estaban conversando este astronauta con el neurólogo. Y me imagino que era una reunión de científicos y todo el asunto. Entonces el astronauta agarra, se le acerca al neurólogo y le dice, mire, yo he hecho varios viajes al espacio y en todas las oportunidades que he estado por allá, y he llegado allá y he mirado las estrellas, he mirado la Tierra desde arriba, había Dios. Y el neurólogo agarra y le dice, mire, cosa curiosa, yo he operado muchos cerebros como el suyo y nunca he visto la inteligencia. Ay, qué ¿No? bueno. Ahí le dio. Entonces, gente no puede haber visto a Dios, pero puede haber visto sus Perfecto. efectos. Pero entonces, ¿cuáles son esos efectos que el señor José ha mencionado? O sea, Dios se hace palpable para nosotros de una manera visible. Entonces, por ejemplo, podemos imaginar el cambio de las estaciones, o este orden, sin que nadie tenga que decir nada, como que ya, ahora es primavera, ahora es verano, que todo cambie, hay que cambiar las rosas y las flores y que no sé qué. No, todo se da de una manera totalmente natural, espontánea. Es como que desde arriba Dios va diciendo, ya va cambiando. La primera forma de ver. La segunda, los animales. ¿Cómo los animales? Cada uno vive en su propio hábitat y se desarrollan dentro de ciertos espacios donde puedan haber cosas donde ellos puedan comer, cosas que puedan alimentarse. Claro, todos nadie los ha visto demás. un oso polar en el desierto del Sahara. No Claro, tendría sentido. Exacto. Entonces vemos que Dios va haciendo de esta forma, nos hace visible hacia nosotros. Y toda esta perfección que vemos dentro del orden del universo, es muy fácil decir, simplemente nos preguntamos, oye, pero ¿y quién le enseñó a esta ave a cazar? ¿Quién enseñó al león a hacer de esta manera? ¿O cómo ellos saben que tienen que comer, que los leones son carnívoros y que solamente van a comer carne, y que las aves son más herbívoras? Entonces, todo tiene una razón, hay una pregunta ahí por detrás. impresionante, digamos que hablan las aves, y justo ahorita se está escuchando una avecilla por acá. ¿Ustedes han visto alguna vez a un ave haciendo un nido? De las cosas más sí. impresionantes. Y Y digamos, es eso más complicado. es un trabajo de ingeniería. Ustedes cogen un nido y lo tiran y nunca se Se va a desarma. formar. Nunca se desarma. ¿Cómo le enseñó? ¿Cómo aprendió eso? ¿No? Entonces es una cosa que no tiene palabras. Incluso el mismo cuerpo humano, si no funciona en orden, ¿qué es lo que viene? Enfermedades. O O- viene la muerte. O también han visto el panel de abejas, cómo está así todo perfectamente formado y es una especie de Geometría perfecta. compacta, o sea, pentágonos por todas partes. Entonces, Uy. si existe Octágonos. octágono, ¿no? Octágonos. Y nosotros todavía sí. Octágonos, octágonos. Entonces, ustedes ven, hay una cosa que les va a servir y que a sus papás les va a gustar, pero a ustedes también, que es lo siguiente. Ustedes ven la razón por la cual los hombres inteligentes, cuando estudian las cosas como matemática, comunicación, ciencias, personal social, todos esos cursos o las carreras de universidad, si lo saben aplicar para descubrir a Dios, van a descubrir a Dios patente en todas las cosas, ¿no? Claro, Entonces, porque no todo fue azar. claro, Como están explicando. Yo les hago una pregunta. Si ustedes me prestas tu cartuchera, Anto? Sí. Voy a hacer un experimento científico con ustedes. ¿Lo cierro? De preferencia, para que nada se pierda. No, mentira. Acá tengo. Lo voy a abrir y lo voy a cerrar de nuevo. Acá tenemos borrador, portaminas, resaltadores y muchos lapiceros de colores. Esto todo sirve para escribir, ¿cierto? Claro. Escribir, estudiar. Vamos a cerrarlo. Y si todo fuera... Uy, no cierro. Sin romper. En teoría no pasó nada. Todo esto sirve para escribir. Yo tengo acá una hoja en blanco. Si yo sacudo y lo tiro,
La hoja sigue en blanco, los materiales siguen acá. No hay forma que algo nuevo aparezca, exacto, ¿cierto? Pero lo que pasa es de que no has abierto la cartuchera. No, pero es que si nadie se cae. Bueno, sacudo con despacio. Y lo sacudo y lo tiro. ¿Vieron algo nuevo? Porque tiene que haber algo inteligente, un ser inteligente por atrás que utilice esto para crear algo nuevo. Ya si yo cojo... Por también es mejor no, por si acaso, soy un poco tosca. El lapicero, y si yo recién comienzo a dibujar y escribir, recién van a aparecer algo nuevo, aunque no se nota, pero hizo unos círculos bien bonitos. Porque nada es azar, en la creación nada fue azaroso. Es lo que dijo antes, o sea, los animales están en el hábitat que tienen que estar, las plantas están en el suelo en el que deberían estar, cada cosa tiene su lugar, su espacio, y todo está milimétricamente ordenado. A un pájaro nadie le enseñó a hacer un nido, a un león nadie le enseñó a cazar, pero hay algo superior por detrás que enseñó y lo hizo todo. No fue sacudiendo una cartuchera que aparece un libro. Cojan el alfabeto, sacúdalo y tire encima de su cuaderno. Alguno me cuenta si le salió la tarea. Si alguno lo logró, me enseña cómo el secreto, porque yo toda mi vida hice mis tareas solita, tiré cosas y jamás apareció nada nuevo. ¿No? Entonces ustedes ven cómo es necesario que detrás de todo el orden haya alguien tan poderoso, tan capaz, tan inteligente, que mantenga el orden de los astros, de la Tierra, hasta hemos visto los astros, los planetas, pero vamos a lo más chiquito, el átomo. Todo se mueve en orden, ¿no? Claro. Entonces, alguna vez algunas personas le dicen, ordénate el almacén. ¿Tienen ustedes alguna persona que trabaja con un almacén, una tienda, y díganle, ordena galletas, detergentes no pueden estar juntos, Claro. por tamaño, por color? Entonces ya solo pensar eso es un dolor de cabeza, Sí. ¿no? Por tamaño, por medida, por peso. Entonces imagínense lo que debe ser ordenar desde lo más chiquitito de un átomo hasta el gran universo. Imagínense qué tan inteligente debería ser para que todo esté ordenado y en armonía. Entonces ya nos dimos cuenta que eventualmente existe alguien, como dijeron, no es alguien que agarró, sacudió y apareció nada, sino que hubo alguien por detrás, que es Dios, que fue el maestro de de todo el orden del universo, que a especies de como si fuese un rompecabezas fue poniendo cada una de estas piezas en un orden perfecto y así se creó el mundo en el que nosotros vivimos. Pero no sé si se han dado cuenta que al principio dijimos, bueno, vamos a explicar algo que un doctor de la iglesia había explicado, Santo Tomás de Aquino. ¿Cómo le hemos explicado de una manera tan sencilla este principio, el orden del universo que está en la suma teológica de este gran doctor, Santo Tomás de Aquino? Ya ustedes van a poder decir a sus compañeros, a sus primos, yo estudié a Santo Tomás de Aquino. Y una palabra tan complicada como suma teológica. Orden del universo. Ah, ya ustedes son tan maestros, ya lo pueden dominar también. Al final del curso les podemos mandar su certificado No, de va a haber, mini teólogo. el hermano Mauro les va a preparar unas diplomas bien bonitas y ustedes van a poder sustentarlo. Cuando alguien diga, usted dígale, Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica citando el orden del universo y van a saber explicarlo. Pero miren, vean cómo hay personas que son desagradecidas y que dicen que ese orden se creó a sí mismo, ¿no? Y que llamamos Dios no existe.
No sé si tengo tiempo para contar una historia. No, lamentablemente, aún no tenemos el don de controlar el tiempo. Así que yo creo que avanzamos aún al siguiente motivo y ya ¿Ya? Cerramos Perfecto. el cerramos capítulo. por ahí porque ya hemos tocado bastante tema, ¿cierto? Sí, Ujú. entonces ha habido muchas cosas ahí por Sí. recordar, pero vamos a hacer un resumen chiquitito. Algo que no se debe no olvidar, que es conocer, amar, servir y dar gloria a Dios. Que eso se quede aquí, grabado. Y que a través del orden del universo es que se puede explicar que existe Dios. ¿Cómo esto no puede ser del azar? Les aseguro que cojan lo que quieran, tírenlo, no va a salir. Tiene que haber un ser superior por detrás que sustente y que mantenga todo esto en orden. Con eso explicamos motor inmóvil, Sí, rapidito. rapidito. A ver, A ver, vamos a ver qué tan rápido Es- lo podemos hacer. Es otra de la prueba de la existencia de Dios. Después les podemos dejar de tarea que nos vean otra prueba ellos, claro. podemos dejar. para que nos ayuden. Claro, porque Claro. tiene que ser ustedes y Trabajamos nosotros. juntos. Todo en equipo, Exacto. Exacto. Varias Nosotros- cabezas piensan mejor que una sola. tal cual. Entonces, no hay un movimiento si no hay motor, ¿cierto? Tal, sí. O sea, si el carro no tiene motor, por más que muevas la llave, no va a ir ni siquiera un centímetro más adelante. Se necesita un motor para que mueva las cosas. Lo mismo con cualquier objeto que ustedes vean. Sáquenle el motor a la licuadora, a la lavadora, al carro, a lo que quieran, no se va a mover. Se necesita un motor que esté por detrás. Incluso podríamos decir que sustentando un poco así ya, la mecánica, ¿no? Vamos a explicar este motor inmóvil a través de la mecánica un poco. Entonces, si yo pongo este lapicero aquí, yo creo que sí lo ven, lo pongo acá, Sí, lo ven. el lapicero no se va a mover, va a quedar ahí quieto. El lapicero necesita de esto para que se pueda mover. Entonces, Exactamente. yo en este caso hice de un motor. Moví a través de mi fuerza, hice este movimiento para que el lapicero se pueda mover. Ahora, eso es una cosa simple, como un lapicerito, que uno hace un pequeño movimiento, un pequeño esfuerzo y esa cosa se mueve. Ujú. Imagínense toda la fuerza y energía que se necesita para hacer que la Tierra gire sobre su propio eje. Wow. Ustedes acuérdense de sus clases de ciencias, que gire sobre su propio eje y todavía ni siquiera gira así, sino en una especie de ángulo, ¿no? Ah, claro, Gira tiene una así, inclinación. sobre su propio eje y después gira alrededor del Sol. Pero no solo movió la Tierra, sino que sobre sí, sino la movió alrededor. Y después todo eso dentro de la Vía Láctea que va viajando por todo el espacio. Entonces imagínense la fuerza que debe tener ese ser que inició ese movimiento. Ahora, si nosotros buscamos a los científicos y estudiosos, incluso cuando ellos intentan explicar lo que acaba de decir el señor Soto de todo el universo, porque si tú al universo le quitas un gramo de lo que sea, todo colapsa. Está en tal equilibrio que quitándole un gramito de gravedad, una estrellita menos algo, puede colapsar. Entonces, si hay este movimiento de las estrellas, el movimiento de la Tierra, el movimiento del Sol, el movimiento de la Luna, tiene que haber un motor principal que sea que toda esta gran máquina se mantenga siempre en este constante armónico movimiento. Armónico, ¿por qué? Porque se mantiene siempre en una sola cadencia. Quitamos algo, desploma Se totalmente. desploma. ¿Y quién es ese motor? Dios. Dios. Y hay una cosa bonita que se me acaba de ocurrir, Chan, chan. que es lo siguiente. Y así las cosas se mueven, las cosas materiales, para mover a una persona a ser mejor y a ser santa, también tiene que haber un primer movimiento que lo ayude a moverse. Y eso es la oración. Y la oración Bonito. que nos trae la gracia de Dios. O sea, Dios actúa para mover a las personas. Entonces, para moverlos a tener ustedes una buena semana de estudios, de trabajos, de obediencia a sus papás, ¿no? ¿Qué les parece si acabamos haciendo una oración? Que rezamos el Ave Muy María. bien. Muy Y bien. no se olviden que la próxima semana tienen que tener aprendido el credo. Vamos sí, a rezar importante. el credo. En el sábado rezamos el credo y en los comentarios nos van a contar qué otro motivo han encontrado de la existencia de Dios. ¿Rezamos? Listo. Sí, Perfecto. Andu. perfecto. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor
contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. No olvidarnos de rezar por aquellos que nos custodian, santos ángeles de la guarda, Rueguen por nosotros. en nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Bueno, entonces, Nos vemos el sábado. El sábado. Listo. ¡Salve María!